Mi papá intentó obligarme a hacerlo con un animal. Hola, muy buenas noches a todos los que escuchan. Muchas gracias por darle clic a un video más. Esta noche les traigo 3 historias terribles, sucesos horribles que algún familiar les hizo pasar a los protagonistas. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Apaguen la luz, pónganse cómodos y pongan atención. Están en Terror en tus oídos. Buenas noches a todos, buenas noches Belkan. Me complace poder por fin enviar mi historia a algún canal. Había pensado en enviarla a otros canales de terror, pero me daba vergüenza, ya que sentía que mi historia era bastante fuerte para esos canales, ya que mayormente suben historias de fantasmas, y mi historia no es de fantasmas, pero para mí fue muy aterradora durante mi infancia. Yo tengo 26 años, soy abiertamente una mujer transgénero, lo que significa que nací siendo hombre y transicioné a ser mujer. Mujer siempre me sentí. Yo siempre sentí que había nacido en el cuerpo incorrecto desde que tengo conciencia. Siempre me gustaron las cosas de niñas. Nunca me sentí atraída por actividades dirigidas para los varones como jugar fútbol o cosas así. Todo esto fue un problema, ya que en mi casa se daban cuenta de mis actitudes, de mis amaneramientos, decía mi papá. Yo crecí en una comunidad cerca de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y pues si de por sí México es un país que es profundamente intolerante por las ideas machistas que no comprenden que haya personas con gustos distintos, aún más machista lo era una comunidad ganadera llena de incultura. Cuando cumplí 6 años, mi papá me golpeaba casi diario, porque decía que actuaba amanerado y que tenía que comportarme. Yo ni siquiera sabía qué era ser amanerado. Solo actuaba como un niño. Mi mamá me llegó a llevar a la calle a ver cómo jugaban los demás niños. Me decía, mira, si ves cómo se mueven, cómo juegan, debes intentar ser como ellos. Pero yo ni siquiera sabía a qué se refería. Esta manera de ser también me trajo problemas en la escuela. Cuando estaba en primero de primaria, muchos niños me molestaban, ya que empecé a juntarme más con las niñas, ya que con ellos no sentía que congeniara nada. Jugaban de manera violenta y se burlaban de mí porque ellos también me decían que mis movimientos eran extraños, cosa que seguía sin entender. Cuando cumplí 8 años y entré a tercero de primaria, mi papá era aún más violento conmigo. Una noche venía caminando de la panadería con él y mi mamá, cuando unos niños con los que iba a la escuela me reconocieron y empezaron a gritar cosas bastante feas, palabras despectivas referentes a personas homosexuales. Mi papá volteó y me dijo, ve y pártele su madre. ¿Que no escuchas lo que te están diciendo? Yo no quería, le dije a mi papá que yo no sabía qué hacer. Me agarró de un brazo y me empezó a jalonear y me llevó hacia donde esos niños estaban. Órale, ¿quién va a ser el primero que se dé en la madre? No, porque usted nos va a pegar, respondió uno de esos niños. Yo no me voy a meter, dijo mi padre. Dense en la madre. Uno de esos niños se levantó y mi papá me soltó y me dijo, pobre de ti si pierdes. Intenté irme corriendo hacia donde estaba mi mamá, viéndonos a lo lejos, sin hacer nada, pero mi papá me puso el pie y caí al piso lastimándome muy feo la cara y empecé a llorar. Mi papá me levantó muy violentamente y me puso frente a ese niño. Órale, empiecen, dijo mi padre. Ese niño me dio un puñetazo en la cara y me hizo caer, y en el piso siguió pegándome. Yo volteé a ver a mi padre y me estaba viendo directamente con una cara de enojo y decepción. Mientras ese niño seguía golpeándome, yo estaba llorando, rogándole a mi padre por ayuda, y él lo único que hizo fue darse la media vuelta e irse hacia donde estaba mi mamá. Cuando él hizo eso, todos los demás niños se unieron al que me estaba pegando. Todos me pateaban, me golpeaban, me decían que por joto me pasaba esto. Cuando dejaron de pegarme y se fueron, yo estaba todo lastimado, no podía ni caminar bien. Mi mamá y mi papá ya no estaban, me dejaron ahí solo. Como pude llegué hasta mi casa y tenían la puerta cerrada. Estuve tocando y tocando, llorando, pero no me abrían. Mi papá tenía 2 vacas y 3 caballos en un pequeño establo en la parte de atrás de la casa. Tuve que irme a dormir con los animales para no pasar frío esa noche, mientras lloraba. Al día siguiente mi papá se paró a darle de comer a sus animales a las 5 de la mañana y me vio ahí. Me despertó de una patada en el estómago. ¿Qué haces aquí? Yo hijos marica no tengo. Órale, lárgate de aquí. Yo me levanté. ¿A dónde me voy? Le pregunté. No sé, pero lárgate de aquí. Ya no quiero verte. Yo me fui corriendo como pude, ya que no podía moverme muy bien por el dolor de los golpes de la noche anterior, más aparte el entumecimiento en mi cuerpo por el frío. Mi papá había dejado abierta la puerta de la casa y me metí. Mi mamá estaba en la cocina preparando café y me dijo, ay mijo, mira cómo quedaste. Me llevó al baño
y me vi en el espejo. Tenía mi frente y un ojo todo hinchados. Mi mamá me puso compresas calientes en los golpes mientras me decía: hijo, tienes que actuar como un niño normal, no puedes actuar tan amanerado. ¿Qué es amanerado?, le pregunté a mi mamá. Actuar como una niña, respondió. Hay una diferencia en cómo son las niñas y cómo son los niños. Y tú te expresas mucho como una niña, mijo. Y no es algo bueno. Hay hombres que son adultos, que les gustan otros hombres. Y eso está mal, es un pecado. ¿Entonces yo soy como esos hombres?, le pregunté. No, tú eres un buen niño. Y a los buenos niños les gustan las niñas. Eso es lo normal, mijo. Los niños pelean, se ensucian, corren. Y las niñas son tranquilas, limpias y calladitas. Y no pelean. ¿Entiendes estas diferencias? De ahora en adelante, compórtate más como los niños, por favor. Si no, tu papá te va a seguir pegando. En ese momento mi papá volvió de darle de comer a los animales y me vio con mi mamá en el baño. Y de por sí es joto y tú dándole más atenciones. Déjalo que se cure solo como hombre. Mi papá me tomó del brazo otra vez y me llevó con los animales. Me dio una pala y me dijo que recogiera todo el estiércol y lo pusiera en un saco. Y ahí me dejó solo. Estuve ahí haciendo lo que me dijo y desde la ventana me gritaba: más rápido, si no, no vas a comer. Y de hecho no me dieron nada de comer ese día, ni el pan que había elegido la noche anterior. A las 6:45 de la mañana me dijo que me detuviera porque tenía que ir a la escuela. Y así como estaba vestido me mandaron a la escuela, oliendo a estiércol. Ese día los mismos niños que me estaban golpeando la noche anterior se pusieron a molestarme. Ni tu papá te quiere, te dejaron ahí solo. Nadie te quiere por joto. Nadie te va a defender, eres como una niña y hueles a caca. Entre otras cosas me decían. Me iban a empezar a golpear cuando un maestro los detuvo. Les dijo que no quería volver a verlos molestándome y ellos se fueron. Me llevó con él al salón y me preguntó si estaba bien. Yo le respondí que sí. ¿Por qué te golpeaban?, preguntó. Porque me dicen que me comporto diferente a ellos, respondí. Me dicen que soy joto, que solo me junto con niñas y que me comporto como una niña. También mi papá me dice lo mismo. Y le conté todo lo que pasó la noche anterior y esa mañana. Tu papá es una mala persona, me dijo. No tiene nada de malo ser como eres. Dime, ¿cuáles son tus intereses? ¿Te gusta hacer deportes? Realmente no. Me gusta todo lo que mi mamá me dijo que no debía gustarme. Cosas de niña. Tampoco hay nada de malo con eso, me dijo. Mira, no hay nada de malo con cómo eres, pero las personas a tu alrededor no lo entienden. Lo que debes hacer es fingir, ¿está bien? Finge cuando las personas que no te aceptan te vean. Finge actuar como un niño. Finge siendo lo que ellos piensan como normal y eso te ayudará. Y yo estaré aquí para hablar cuando quieras, ¿está bien? Cuando me dijo eso, por fin entendí que nadie me querría. Como era, al menos no. Mi familia ni los demás niños de la escuela. Así que cada receso me quedaba con ese maestro, ya que con él yo podía ser quien realmente era. En mi casa dejé de actuar como lo que ellos llaman amanerado. Le pedí a mi papá que me diera trabajos con los animales para así ayudarle. Él notó esto y con el tiempo empezamos a tener una mejor relación. Pero eso era bastante cansado, ya que tenía que pensar cada cosa que decía y cada uno de mis movimientos. Le dije que me enseñara a pelear y lo hizo. Eso fue lo único bueno, ya que gracias a esto pude darles pelea a los niños en la escuela. Y de a poco dejaban de molestarme. Pero seguía estando solo, así que seguía yendo con ese maestro durante el recreo. Uno de esos días estábamos platicando y me dijo que lo acompañara a su coche por unas cosas. Y cuando llegamos a su coche, abrió la puerta de atrás. Entra, dijo. ¿Para qué?, le pregunté. Para que me ayudes a buscar lo que necesito, respondió. Así que entré. Yo para nada me imaginaba lo que iba a pasar. En la parte de atrás del coche me dijo: mira, yo sé cómo te sientes, y una buena manera de descubrirte y entenderte a ti mismo es que hagas lo que tu cuerpo te pide. Y en ese momento, él abrió su pantalón y sacó su parte. ¿Habías visto algo así que no fuera el tuyo?, me preguntó. No, le respondí con miedo. ¿Por qué me muestra eso?, le pregunté. Porque es lo que te gusta, ¿no?, respondió. Míralo, está bonito. ¿No quieres tocarlo?, dijo. No, ya me quiero ir. Déjeme salir. Intenté abrir las puertas, pero creo que tenían seguro contra niños, porque no abrían. Espérate, me dijo. Mira, yo sé cómo te sientes, y una buena manera de entender lo que sientes es que lo toques. Así sabrás si de verdad te gustan las cosas que les gustan a las niñas o no. Le dije que no de nuevo y empecé a llorar. La situación en sí misma se sentía mal, todo estaba mal, y yo no sabía por qué. Mira, una buena manera de saber si te gusta es que lo pruebes. Como cuando te chupas los dedos cuando estás comiendo algo. Yo seguía diciéndole que no, y empezó a gritar enojado. Eres una jotita. Esto es algo que te va a gustar y no entiendes. Me dio un golpe en el estómago y me volteó.
Yo intentaba resistirme y patear, pero no le hacía nada. Así mientras yo lloraba y gritaba, él se introdujo en mí. Ese hombre en el que confié, con quien platicaba, estaba haciéndome sentir un dolor tan horrible. Yo rogaba, pero no escuchaba, hasta que se detuvo, hasta que se complació. Cuando terminó me dijo, ve al baño e intenta defecar para que se salga todo. Y no te preocupes, entre hombres no hay embarazos, burlándose de la degeneración que acababa de cometer. Me sacó de su coche y me dijo, entra a la escuela tú primero y nunca le vayas a decir esto a nadie o te va a ir peor, y no conmigo, sino con los demás. Ahora sí te van a juzgar muy feo. Acabas de hacer algo muy indebido y ahora sí ni tus papás te van a querer. Yo no podía caminar bien y cuando estaba por entrar a la escuela sentí como un líquido me salía de mi trasero. Me fui al baño lo más rápido que pude y se me salió mi popó. Había manchado mi ropa interior y mi pantalón. Fui a la dirección para preguntarles si podía irme a mi casa. Solo les dije que no me sentía bien y me ganó la diarrea. Pero yo realmente quería decirle lo que había pasado a la directora. Pero me sentía horrible, me dolía y me sentía bastante disperso. Ella me preguntó si le llamaba a mi mamá. No tenemos teléfono, le dije, y no se preocupe, no vivo muy lejos. Así que me dejó irme. Yo no supe cómo llegué a mi casa, iba caminando sin pensar. Cuando llegué vi a mi mamá. Mi papá no estaba, se había ido al campo a arar. ¿Qué te pasó, hijo?, me preguntó mi mamá. Me ganó la popó, le dije. Ay, hijo, ¿estás enfermo de la panza?, me preguntó. Creo que sí, ma, me duele. Me dijo que me bañara y cuando tomó mi ropa, me dijo, hijo, esto es popó con sangre, ¿estás bien? ¿Qué sientes? Solo le dije que me dolía la panza. Métete a bañar y ahorita que salgas veo que te doy. Cuando salí de bañarme me dijo que fuera a la mesa y notó que al intentar sentarme no pude. Me dolía. Mi mamá no era tonta. ¿Por qué te cuesta sentarte?, preguntó. No sé, me duele, respondí. Párate, me dijo, y bájate el short. Le dije que no. Te lo estoy ordenando, respondió. Y me daba más miedo mi mamá que el dolor que sentía, así que lo hice. Me abrió mi trasero y con la voz muy alterada me dijo, ¿quién fue? ¿Dónde fue? ¿Fue en la escuela? Responde, hijo. Y ahí le conté todo. Fue un maestro, me metió su cosa, mamá. Le dije llorando, cuando tu papá lo sepa va a matar a ese tipo. No te preocupes, hijo, me dijo que me fuera a descansar. Me quedé dormido mientras lloraba, pero me despertó una pelea en la cocina. Era mi papá golpeando a mi mamá. De seguro hasta lo ha de haber pedido, gritó mi papá. Y gritó mi nombre mientras se acercaba a mi cuarto. Ven acá, carajo. Salí de mi cuarto e inmediatamente me tomó del cabello arrastrándome hasta la cocina. Me dijo tu madre que fornicaste con un cabrón. Mi mamá gritó, lo que te dije es que abusaron de él. Es lo mismo, estúpida. ¿Sí o no lo hiciste?, me preguntó mi papá. Yo no quería, respondí. Yo no quería. De seguro hasta lo pediste, así como eres. Ah, pero te gusta fornicar, ven acá. Me jalonó del pelo y del brazo y me llevó hasta el corral. Mi mamá intentó detenerlo, pero de un golpe la mandó al suelo. Me siguió arrastrando y cuando llegamos al corral de los caballos me tiró ahí y me dijo, órale, agárraselo a un caballo. ¿Qué?, pregunté con miedo. Que se lo agarres al caballo, así como se la debiste haber agarrado a aquel cabrón. No, papá, perdón, no quiero, por favor. Yo le suplicaba. Se quitó el cinturón y empezó a pegarme. Te estoy diciendo que lo hagas. Yo, guiado por el miedo, lo empecé a hacer. El caballo relinchó. Agárralo bien, me dijo. En ese momento mi mamá llegó por detrás con una pala y golpeó a mi papá. Él cayó al piso inmediatamente. Mi mamá me abrazó y me dijo, levántate. Como pudo, llevó a mi papá de regreso a la casa. ¿Lo mataste?, le pregunté. No sé, me respondió. Cuando por fin lo metió a la casa notamos que seguía respirando, pero no despertaba. Lo dejó tirado en la cocina y ahí nos quedamos toda la noche. Mi mamá le dijo que le contara con exactitud lo que había pasado con el maestro. Y le conté cómo al principio era bueno conmigo, hasta que hizo lo que hizo. Mi mamá me pidió disculpas por cómo mi padre había actuado hasta ahora y me dijo que ella nunca se imaginó que él haría lo que hizo. Ella pensó que él me defendería. Mi mamá me dijo que se vengaría de ese maldito maestro, pero yo le dije que no, que solo ya no quería ir a la escuela. Le dije que no hiciera nada, no quería más problemas. Y ella entendió mi dolor. Mi papá despertó, pero solo abrió los ojos. Intentaba hablar, pero no podía. Nos veía con odio, pero no podía moverse. Después de días él seguía así. Mi mamá lo bañaba y le daba de comer en la boca y todo. Jamás lo llevamos a algún doctor ni nada. Yo sentía que mi mamá solo esperaba que él muriera, pero mi mamá terminó yéndose primero que él, cuando yo ya tenía 19 años. Todo lo que pasó aún lo recuerdo y me da asco. Yo a los 16 me fui para Irapuato a trabajar en el centro.
y un año después me llevé a mi mamá y a mi papá, rentamos un pequeño departamento y ahí vivíamos cuando murió mi mamá. Obviamente yo tenía que seguir haciéndome cargo de mi papá, pero pues nada es gratis. Yo conozco muchas personas de la comunidad que les gustan los viejitos y más que no se pueden defender como él, así que cobro una módica cantidad para que le hagan cosas. Yo no siento ningún remordimiento, así como él nunca me quiso y estuvo a punto de hacerme hacer cosas con animales. Yo tampoco siento nada por él más que desprecio, el cual se ve reflejado en cómo lo tratan otros hombres. Él sigue vivo a pesar de nunca haber recibido atención médica y me sigue viendo con un odio inmenso, más cuando sabe que vendrá alguien a verlo. Como dije, yo soy trans y si me ven por ahí en Irapuato me saludan. Buenas noches a todos y gracias por escuchar mi historia. Gracias Belkan por leerme. Buenas noches. Mi abuela se llevará a mi tío a la tumba. Hola, no soy muy buena redactando, pero espero darme a entender. Por favor que esto sea anónimo. Tengo un tío que tiene problemas cognitivos. Él ya tiene 55 años, pero nadie de la familia lo quiere cerca, y menos cerca de los niños. Antes éramos una familia unida y compartíamos momentos juntos. Yo siendo una niña me encantaba, ya que convivíamos todos los primos. ¿Sabes cómo un depredador atrae a sus víctimas? Pues él lo hacía con videojuegos. Nunca noté nada, solo era una niña de 8 años, pero lo que sí noté fue que, no sé en qué momento pasó, pero los padres ya no nos dejaban entrar a su cuarto, el cuarto de mi tío, y si lo hacíamos, nos regañaban horrible. Antes los primos mayores entraban, pero cuando se supo qué pasó ya ni ellos lo hacían, y fue cuando la familia se rompió y se guardó en secretos y apariencias. Yo me enteré en una de esas reuniones donde se juntaban todas las mujeres de la familia a ponerse al corriente, y supe de un problema muy fuerte y discusiones. Yo solo pude tratar de escuchar y unir cabos sueltos, porque a mí no me contaban directamente y no me dejaban opinar, pero me dejaron enterarme por qué debía cuidarme a mí y a mi hermano más pequeño. Mi tío había abusado de mi primo mayor, y no solo fue una vez, sino varias. Él trató de atentar contra su propia vida, y hasta la fecha se pone mal si lo llega a ver. A mi tío le decimos el monstruo. Mi abuela lo defiende con uñas y dientes, tanto así que dejó ir al abuelo a la cárcel en vez de a él, por culpa de ese monstruo, porque también tocó a una vecina de 7 años. No pasó a violación, pero fue tan asqueroso y morboso que no quiero repetir lo que escuché. La familia se alejó de él, y las pocas veces que lo vemos, solo es porque vamos a ver a la abuela. En ocasiones mi padre y mi tío José lo han golpeado por pegarle a su hermana, y también por querer llevarse a jugar a los más pequeños de la casa. Todos siempre estamos pendientes de los más pequeños, aunque intenta llevárselos, les intenta dar dulces y demás. Yo no lo soporto, tuve que contarle esto a mi pareja para que nos cuidara de esta cosa. La última vez nos tuvimos que ir de urgencia de casa de la abuela porque quiso tocar a uno de mis sobrinos. La abuela dice que cuando ella muera se llevará a su monstruo con ella, y creo que es lo mejor. Mi mamá no creía lo que nos hacía mi hermano. Hola, te cuento mi historia, espero que la puedas compartir para que no les pase a más personas. Hace más de 15 años vivíamos en una casa donde vivían mis papás y la mamá de mi madre. Mis padres tomaron la tonta decisión de irse al extranjero y dejarnos a mi hermano mayor y a mí con mi abuela. Todos esos años pasaron tranquilamente hasta que regresaron. Regresaron 4 años después de que se fueron. Yo iba de regreso de la escuela para la casa cuando mi abuela me avisó: tus papás regresaron. Y yo sentí una gran emoción, ya que para ese entonces no recordaba las caras de ellos. Tenía 4 años cuando se fueron. Solo entré a la casa y vi a mi padre y a mi madre. Me quedé paralizada y mi madre corrió a abrazar a mi hermano, y mi padre vino hacia mí y me abrazó. Conforme pasaron los días, todo cambió. Todo era problema tras problema, hasta que llegó el día que nunca olvidaré. Estábamos solos en casa, mi hermano y yo. Mis padres se habían ido a trabajar y mi abuela al mercado. De la nada mi hermano tomó un comportamiento raro. Me dijo: mira, juguemos a algo y solo quédate quieta. Yo me preguntaba qué iba a hacer cuando mi hermano, me besó. Pasó un tiempo de eso y nos mudamos a otra casa en donde mi madre y mi abuela se llegaron a pelear y mi mamá sacó a la abuela de la casa. Para ese entonces ya teníamos una hermana, ella tenía 6 años, y en ese entonces fue cuando mi hermano volvió a besarnos y a tocarnos. Nosotras a esa edad lo vimos normal. Mi hermano nos metió la idea de que era algo normal, que todas las familias se hacían eso. Se estaba volviendo en algo cada vez más recurrente, hasta que un día mi madre se encontraba lavando ropa
Mi hermana pequeña estaba viendo tele y mi hermano salió de bañarse. Mi hermano nos metió la idea de que era algo normal, que todas las familias hacían eso. Se estaba volviendo en algo cada vez más recurrente, hasta que un día mi madre se encontraba lavando ropa. Mi hermana pequeña estaba viendo la televisión y mi hermano estaba saliendo de bañarse. Yo fui al cuarto a traer unos pantalones que mi mamá me había pedido y vi a mi hermano haciéndole cosas a mi hermana. Yo salí y le dije a mi madre que no había encontrado los pantalones, que fuera ella a buscarlos. Cuando mi hermano notó que mi mamá se acercaba, puso a mi hermana en el suelo de modo que la cama la tapara, ya que mi hermana estaba desnuda. Y mi mamá vio a mi hermano y le preguntó, ¿por qué no te has cambiado? Y en ese momento vio a mi hermana y le preguntó, ¿qué haces ahí? Y mi hermano fue el que respondió, está buscando una chancla. La reacción de mi madre fue dudar, pero terminó yéndose sin más. Después de eso, todo seguía igual hasta que nos volvimos a mudar y dormíamos todos en el mismo cuarto. Solo había un ropero dividiendo la cama de mi mamá y la litera donde nosotros dormíamos. Yo dormía en la cama de abajo con mi hermana y mi hermano dormía en la cama de arriba. Él esperaba unos 15 minutos después de que todos habían dormido para bajar y abusar de nosotras. Yo me preguntaba cómo mis papás no escuchaban lo que pasaba. Cuando cumplí 15 años me regalaron un celular. Yo pertenecía a un grupo de jóvenes de la iglesia. Ahí conocí a un chico que para ese entonces me caía bien y hablábamos por WhatsApp. Un día mi padre le dijo a mi hermano que me revisara el celular y ahí vio que hablaba con ese chico y le dijo a mi papá muchas cosas falsas de él. Terminaron por decirme que lo bloqueara y al final hasta el celular me quitaron y solo me prestaban el celular de mi mamá para hacer tareas. Yo empecé a tener comportamientos extraños que ni yo me explicaba. Me empecé a tomar fotos en ropa interior sin razón alguna. Una de esas fotos se quedó en la papelera y después a mi hermana la golpeó porque tenía fotos conmigo, pero con filtros de osito. No tenían nada que ver con las fotos que me halló mi mamá. Después de haber sufrido tanto, le contamos a mi padre. Le preguntamos si no se había dado cuenta de lo que mi hermano nos hacía cuando ellos no estaban, o si en las noches no escuchaban lo que él nos hacía. Él dudó de nosotras. Solo nos respondió con una pregunta. ¿Están seguras? Solo salió a la calle a buscar a mi hermano y mi hermana se fue llorando a encerrar al baño cuando pasó eso. Yo sabía que mi papá iba a manipular la situación de manera que no se supiera nada. Así que fui y se lo conté todo a mi tía, la más grande, y a mi tío. Y ellos se desconcertaron y decidieron hacer una reunión de todos para hablar sobre todo eso. Cuando ya estábamos todos juntos, mi tía dijo lo que hacía mi hermano. Mi mamá, con el afán de defender a su hijo hasta el final, les mostró mi foto en ropa interior a toda la familia, y ellos me defendieron diciendo que obviamente era algo que yo tomaba como normal, por todos los traumas que tenía gracias a mi hermano. Y en ese momento, él llegó. Mi hermano preguntó qué pasaba, y mi abuela lo recibió a palos, gritándole, preguntando, ¿cómo le hiciste esto a tus hermanas? Son tus hermanas. Y se terminó yendo de la casa. Pasaron los meses y ya todos sabían lo que mi hermano había hecho. Y se me ocurrió decirle a mi mamá que había un chico que estaba conociendo. Le dije que no éramos nada, que solo nos estábamos hablando por chat. Y su respuesta fue decirme que me mandaría a un convento o con mi tía que vive muy lejos y se prostituye, dándome a entender que si me mandaban con ella yo hubiese tenido que hacer lo mismo que ella. Así que tomé la decisión de irme y me escapé de la casa. Me fui sin ninguna información, sin ningún peso. Pasé 3 noches en la calle. Gracias a Dios no me pasó nada. Logré encontrar trabajo y pude alquilar un cuarto con la misma señora que me dio trabajo. Una señora que por cariño le decía abuela, yo a ella. Le conté cómo habían pasado las cosas y después intenté hablar con mi mamá. Intenté estar tranquila con ella, pero durante la conversación, de la nada, me preguntó, ¿a ti te gusta tu hermano? Mi respuesta fue con rechazo. ¿Cómo carajo crees que él me va a gustar? Para ese entonces yo ya no era ignorante. Yo ya había aprendido de todo lo que me había pasado. Yo sabía cosas que habría deseado saber en esos años oscuros. Me terminé alejando completamente de mi papá, ya que nunca quisieron denunciar a mi hermano. La situación simplemente se quedó así. Solo tengo comunicación con mis hermanitos y ahora en la actualidad ya tengo 20 años y estoy felizmente casada con un buen hombre que me comprendió y me apoyó en todo. Y ahora somos muy felices con un bebé. Esta historia la cuento por si alguna chica está pasando por algo similar, no guarde silencio. Espero que lo puedas leer y contar para que no nos quedemos calladas. Gracias por tu atención. Gracias a ti por mandarnos tu historia. Y qué bueno que ya estés en una situación mejor.
Muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbanse de donde sea que estén viendo esto. Y recomienden al canal a tu tío, a tu vecino, a tu amigo o a esa persona que sepas que le gusta el terror. Esto fue Terror en tus oídos. Buenas noches.